Muy buenas sindálicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro vídeo más aquí con nuestro experto en fútbol internacional, pero esta vez no va a ser de fútbol internacional, va a ser sobre Marc Pubil, que todo el mundo dirá, otra vez Marc Pubil como el anterior vídeo con Luis Suárez, ¿no? Otra vez hablando de un jugador que no está, pues sí, chicos, hablamos de Marc Pubil porque la Unión Deportiva Almería puede sacar tajada también de aquí. Y nos lo contará todo nuestro experto Pablo Fernández. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Vaya temporadón que se está marcando el ex de la Unión Deportiva Almería, ¿eh? Pues la verdad que sí. Y fíjate que al principio llegó siendo Pulic y jugador campeón paralímpico y ahora mismo se está comiendo todo el Atlético de Madrid y es uno de los jugadores revelación de la liga. Se ha comido a Lenormand, que es la cuestión que trataremos, porque Lenormand siempre va a las convocatorias, o casi siempre es habitual en las convocatorias de Luis de la Fuente, pero ya se está hablando de Pubil Selección. Pues sí, al final el jugador se está haciendo y no sería lógico que fuese Lenormand, por ejemplo, porque como tú has dicho, le ha comido la tostada a Marpubil y, y no es lógico que llevemos al suplente de Marpubil y no a Marpubil. O sea, no tendría mucho sentido que llevemos a un jugador que está en forma completamente, como es Marpubil, que está deslumbrando a todos los equipos de la liga, porque yo creo que nadie se esperaba el rendimiento tan inmediato en una posición que no es la suya, como es la de central, aunque puede funcionar y llevásemos a Lenormand, que lleva un año muy discreto, que no está haciendo nada, prácticamente por así decirlo, y que llegó siendo una gran inversión del Atlético de Madrid de la Real Sociedad y le ha comido la tostada a un chaval que venía para ser lateral derecho. Ujú. Vamos a retomar un poco atrás. Marc Pubil ficha por la Unión Deportiva Almería. No sé si tienes ahí las cantidades. Pues creo que llegó por algo más de Ujú. 5 millones de euros procedente del Levante, pero también hay que decir que el Levante se guardó ahí una pequeña plusvalía, que luego la comentaremos, pero es verdad que llega por algo más de 5, hace la temporada que hace en Primera División en el año del descenso, en la temporada 2023-2024, y en el propio verano tiene la posibilidad de irse al Atalanta. Lo que pasa que en el club italiano deciden no ficharle porque dicen que no pasan las pruebas médicas por una pequeña lesión, no sé si creo que era en la rodilla Rodilla derecha. o Sí, creo, sí. creo que fue la rodilla, ¿no? Ujú. Y al final se echan para atrás y Pubil se acaba quedando otro año más en la Unión Deportiva Almería, que fue el último que ha echado en segunda división, y al final acaba en el Atlético de Madrid casi de rebote. Sí, porque estaba el Wolverhampton que decían que lo tenía hecho, estaba cerrado, pero al final se adelantó el Atlético de Madrid que lo fichó por unos 16 millones y unos 4 o 7 en variables en esos bonus que hablaremos que la Unión Deportiva Almería podría sacar una tajada si Marc Pubil va a la selección. Sería lo suyo. Sería interesante ver, porque no sé si es alrededor de 1 millón de euros o algo así, lo que podría llevarse la Unión Deportiva Almería en caso de que Pubil vaya con la selección, pero como lo vamos a comentar ahora, creo que lo tiene muy complicado para poder ir. Sí, sobre los bonus, como ya sabéis, pues los jugadores, bueno, los clubes fichan a jugadores, entonces se guardan esas variables, esos bonus, que muchas veces son pues jugar tantos partidos, si es defensa pues que marquen menos goles en tantas participaciones. En este caso, la Unión Deportiva Almería tiene una que es si va convocado con la selección. En los bonus de Marpubil, por lo que hemos podido investigar, no han sido muy públicos, pero sí que es verdad que creo que por ser seleccionado con la selección absoluta, la Unión Deportiva Almería recibiría 1,5 millones de euros aproximadamente si va seleccionado con la selección absoluta. Vamos a comentar el tema de Marpubil, cómo lo tiene para ir a la selección, cómo es el tema Luis de la Fuente, que Luis de la Fuente es una persona que confía siempre en lo suyo, le cuesta, ¿no? Es más de un seleccionador de bloque, que no de estado de forma individual de los futbolistas. Aquí tiene dos bazas. Vamos a explicar un poco Marc Publi en el Atlético de Madrid, que lo ponen de central. Pues sí, ha llegado para ser el central del Atlético de Madrid, que en un principio yo creo que también llegaría para reforzar el lateral derecho, porque yo creo que
En cuanto a nivel con Nahuel Molina, no hay punto de comparación entre uno y otro. Creo que Marc Pubil le da 100.000 vueltas, pero lo que pasa es que ahora mismo Nahuel Molina se ha adaptado al carril derecho para adelantar un poco a Marcos Llorente, para que Pubil sea el central del Atlético de Madrid. Y de hecho, el central más contundente y que está haciendo una pareja centrales con Janko sensacional. Yo creo que por estado de forma, por nivel, probablemente sea uno, por lo menos tanto en nivel español, sobre todo, porque también hay que recordar que en la Liga Española hay muchos centrales extranjeros. Es uno, por no decir el mejor, es uno de los mejores, junto a Eric García del Fútbol Club Barcelona, que ahí tiene la posibilidad. Luis de la Fuente tiene dos centrales que están llamando a la puerta de la selección y prácticamente la van a derribar, porque el nivel que están demostrando ambos jugadores es grandísimo y está cumpliendo Marc Pubil con el Atlético de Madrid y con creces, porque para ser central recuerdo una asistencia que le dio a Antoine Griezmann en un pase largo que se la pone media al pie. Está siendo el que despeja todos los balones por arriba, es contundente atrás, está siendo la revelación de la temporada de la Liga y yo personalmente creo que debería ir a la selección, pero como tú hubieras comentado, Luis de la Fuente es más de crear un bloque, así que probablemente no veamos a Marc Pubil este año en el Mundial. Sí que es verdad que con la Unión Deportiva Almería, Marc Pubil había estado algunas veces de central. Ahora no recuerdo Mm. partidos, pero tengo el recuerdo, el vago recuerdo, de que alguna vez Rubi lo ha puesto de central y ha puesto a cuando estaba el esposo de lateral derecho. Sí que es verdad que como es un lateral muy alto, creo que mide casi cerca de los 1,90, tiene esa envergadura larga, sale bien con el balón. Pues claro, eso yo creo que al Atlético de Madrid es lo que le estaba careciendo y es por eso que se ha puesto de central. Sí, pero porque es un, como tú has citado, un jugador que tiene también muy buen toque de balón, tiene una salida limpia y al final también es un chico de 1,90 m que a pesar de ser de 1,90 m, de normal vemos a esos jugadores tan altos que le cuesta mucho, Pubil tiene una explosividad a la hora de correr y una potencia física que es digna. Al final se nota y mucho que es lateral derecho, que no es central, porque tiene la costumbre también muchas veces de lanzarse hacia arriba, que yo creo que si le diesen la oportunidad en el lateral derecho a Marc Pubil en el Atlético de Madrid sería aún mejor de lo que ya es, por la capacidad ofensiva que tiene, esa capacidad de llegar a la línea de fondo y el buen golpeo que tiene con su pierna derecha, Ujú. pero al final se ha adaptado a esa pareja de centrales que está siendo muy solvente atrás y yo creo que al final no me extrañaría que cualquier entrenador que venga al Atlético de Madrid prefiera a Marc Pubil de central. Vamos a destacar los centrales que hay. Vamos a hacer primero centrales y luego lateral derecho, porque Marc Pubil, como hemos dicho, en la Unión Deportiva Almería juega de lateral derecho, porque tiene esa polivalencia. Los centrales que se lleva Luis de la Fuente habitualmente suelen ser Laporte, Lenormand, Cubarsí, Vivian y Hausen, pero están irrumpiendo también un poco así a la fuerza, pues lo que viene a ser Asencio, Aitor Paredes o Íñigo Martínez, que es el típico que dice, pues si se me cae alguno y quiero veteranía, pues llamo a Íñigo, que ya ha estado muchas veces en la selección española y cumple los requisitos de lo que dice Luis de la Fuente. Ese bloque que mejor bloque ha estado de forma individual. Pues sí, lo que pasa es que con el tema, por ejemplo, de Íñigo Martínez, que es un central que a pesar de haberse ido a la Liga Saudí, creo que sigue teniendo un muy buen nivel. Yo creo que no lo veo tanto en la selección porque al final también ha tenido el gesto de, oye, ha sido citado en algunas ocasiones, se ha dado la casualidad de que estaba lesionado y al final no has ido ni siquiera a la selección. Entonces, yo creo que a Íñigo Martínez lo saco de esa ecuación. Aitor Paredes, yo creo que en sí, Aitor Paredes y Laporte y Vivian no están viviendo una muy buena temporada en Athletic Club de Bilbao, creo que están pasando una muy mala racha y aunque sabemos que luego la selección todo es muy diferente porque la dinámica de la selección es diferente ahora mismo a la del Athletic Club de Bilbao, la selección viene de ser la campeona de Europa, pero para mí Pubil sigue siendo sería el central titular, pero es que es verdad que luego Luis de la Fuente va a confiar en sus fijos, que van a ser seguramente la por Lenormand, como lo fue en la Eurocopa. Cubarsí, yo creo que ya se ha hecho el hueco de tercer central porque Huijsen no está bien, no está bien, no sé, desde la lesión que ha tenido con el Real Madrid, no encuentra su hueco y ser el central tan fiable que ha demostrado ser, a pesar de su corta edad. Y Asensio también podría estar por delante por el simple hecho de ser del Real Madrid. Ujú. Lo digo así de claro, creo que por estar en el Real Madrid tiene más posibilidades que Marc Pubil. Y habría que ver también lo que yo he citado de Eric García, que también está a un nivel
increíble y te puede funcionar también al igual que Pubilde puede ser central y lateral, Eric García puede llegar a ser también el pivote de la selección en caso de lesiones o sanciones, así que también es un jugador que es polivalente. Mira, se me había olvidado Eric García que está haciendo otro temporadón, ¿eh? Temporadón el de Eric García. Yo te voy a decir la otra vía por la que sí veo más viable que Marc Pubil vaya convocado, que sería la del lateral derecho. Tenemos a Pedro Porro y a Carvajal, pero claro, Carvajal es un hito de la selección española. Yo creo que a lo mejor futbolísticamente estamos viendo que ya cada vez aporta menos, pero sí que aporta la veteranía de en momentos clave, de partidos, en el vestuario, en todo esto. Entonces, ojo, porque si Carvajal no fuera convocado, yo aquí tengo la baza de quiénes podrían suplirlo. Que aquí, por ejemplo, está Marco Llorente, cumpliendo en esa posición, que seguramente Marco Llorente deba de estar en esa selección. Mm. Mingueza ya no me está acabando. Yo creo que irrumpió bien cuando tenía esos minutos gloriosos que tuvo en el Celta. Y luego ya aquí sí que me cuadra Pubil. Yo creo que me cuadra antes que Mingueza llevarme a Pubil por esa versatilidad, ¿no? Del lateral derecho. Yo creo y veo que esta vía es la más viable para que Marc Pubil vaya seleccionado. Sí, y yo te digo cómo veo yo en el lateral derecho de la selección española y el por qué probablemente Marc Pubil tiene más opciones de central incluso. Porque mira, Carvajal yo creo que va a ser un intocable si llega sano físicamente, que yo creo que lo va a estar, porque ahora mismo no tiene cabida en el equipo del Real Madrid, pero porque, bueno, pues está Arnold y Arbeloa como que no le da mucha confianza a Dani Carvajal, no sé el por qué, pero Dani Carvajal tiene que ir a la selección simplemente por ser la experiencia de España. Es un chico que ha jugado ya con la selección y es probablemente el que sabe vivir partidos más complicados de toda la selección. Porque no hay otro jugador en la selección española con las Champions, por ejemplo, que tiene Dani Carvajal, y ya no solo por las Champions que tiene Dani Carvajal, sino por los partidos de alta tensión que ha vivido el lateral derecho del Real Madrid. O sea, también tienes que tener un jugador que sepa manejar esos momentos de los partidos tan complicados que va a tener la selección en el Mundial, y por eso es por lo que yo creo que Carvajal es un intocable para Luis de la Fuente. Ahora luego, el otro lateral derecho, ya sea el titular o el suplente, quitando a lo que vaya a hacer con Carvajal, a Pedro Porro ahora mismo no lo veo, creo que tiene un muy buen nivel, pero no creo que esté siendo su año. Y aparte de eso, creo que Pedro Porro en nivel selección rinde uno cada 3 partidos. O sea, tiene partidos muy normalitos y luego hay alguno que otro que destaca un poquito más. Pero no lo veo a nivel selección ahora mismo a Pedro Porro, aunque probablemente sea el que se lleve. Al que también puedo ver mejor y por delante de Pedro Porro, Marcos Llorente. ¿Por qué? Por la sencilla razón que hay otro polivalente como Eric García o como Marc Pubil. Es un jugador que te puede jugar de lateral derecho, te puede jugar de extremo derecho, te puede jugar de medio centro de contención, que es un box to box porque puede subir para arriba, baja, tiene un físico envidiable para cualquier jugador de la primera división española sobre todo, y es un jugador muy hecho para la selección española porque sobre todo para este tipo de torneos necesita un jugador que te pueda jugar en varias posiciones. Y luego el caso de Mingueza podría llegar a ser, aunque no creo que esté en su mejor temporada, como lo estaba también a principio de esta o probablemente la temporada anterior, también te puede jugar de lateral izquierdo, porque en el Celta de vez en cuando lo hemos visto cambiar de carril y jugar de carrilero izquierdo para poder jugar con otro carril derecho, porque a veces el Celta en el lateral izquierdo flojea un poco entre lesiones, sanciones y tal. Así que yo veo más a Pubil que pueda entrar como central que como lateral derecho, pero por lo que te he dicho, Carvajal es intocable, Marcos Llorente es muy polivalente en muchas posiciones y tiene la confianza probablemente más de Luis de la Fuente, y Mingueza te puede jugar en ambas bandas. Ujú. Yo veo esa vía. Yo espero, y te voy a decir un punto más a favor que tiene Marc Pubil a lo mejor de entrar a esa convocatoria, y es que ha participado en los Juegos Olímpicos con la selección, viene de estar seleccionado siempre en la sub-21, no ha coincidido con Luis de la Fuente, pero es un chico que ha coincidido con muchos jugadores que hay ahora en la selección, y Luis de la Fuente es un hombre de bloque, pero Mm. claro, si decimos que está en un gran estado de forma Marc Pubil y ha coincidido con jugadores que ahora están en ese bloque de Luis de la Fuente, yo creo que como reemplazo para aquellos que no están tan bien, me cuadraría más, digo yo. Sí, yo creo que la clave va a estar en este mes de marzo, en el caso de que se dispute al final la finalísima, o si se reubica y se acaba disputando sí o sí. Si vemos a Marc Pubil en la última convocatoria que entre, que pueda tener minutos,
puede ser que Luis Vicente le esté abriendo la puerta al Mundial. También hay que ver las lesiones. Hay que recordar que el Mundial empieza en junio, pero la liga doméstica de aquí en España termina muy, muy tarde. O sea que probablemente veamos que los jugadores vayan a tener alrededor de 10 días para llegar a la selección y ya tienen que estar concentrados. No tienen mucho tiempo de vacaciones, yo creo que prácticamente no tienen tiempo de vacaciones, tienen que concentrarse conforme termine la liga y puede ser que haya alguna lesión. Hay que recordar que cada año parece que pasa, hay más partidos para los jugadores, son muchas lesiones, si no estás bien físicamente no vas a llegar, así que yo creo que tienen que acompañar o que vaya este mes de marzo a la convocatoria de la selección española y que haga, si en el caso de que dispute algún partido, lo haga muy bien o que haya alguna que otra lesión para que pueda ir Marpubil. Ujú. Y ya para finalizar, Pubil tiene, no sé si lo hemos comentado antes, creo que sí, ¿eh? La cláusula, la famosa cláusula de 80 millones en el Atlético de Madrid. Cuéntanos esta plus venta o plus futura venta de ese 15%. No sé si nos lo puedes explicar, Pablo. Pues mira, yo creo que el Almería se guarda un 15% de la plusvalía, que al final no es lo mismo que no se lleva el 15% exacto de la venta. O sea, creo que es como que al final si el Atlético de Madrid lo vende por 30 y le costó, vamos a poner, 10 millones de euros, le compró a la Almería por 10 millones, eso es suponer, al final hay una ganancia del Atlético de Madrid de 20 millones, el Almería se llevaría ese 15% de esos 20 millones de margen que saca, o sea, de beneficio que se saca el Atlético de Madrid, por lo que, por ejemplo, se llevaría, en caso de ser 20 millones, 3 millones de euros. ¿Vale? Así que yo creo que no creo que vayamos a ver una venta de Marc Pubil a día de hoy, a este verano, ni mucho menos. Yo creo que Pubil va a ser un jugador que vaya a estar año en el Atlético de Madrid, porque creo que encaja en la filosofía del club, pero hay que ver también las ofertas que llegan, que pueden ser muchas y sobre todo de Inglaterra, y lo que decide el jugador, que también es uno de los factores claves para lo que si se quiere quedar o si se quiere ir. Según él ha dicho en alguna que otra conversación que ha tenido y algunas cosas que han salido de él, es que le gustaría retirarse en el Atlético de Madrid, pero hay que recordar que es un chaval muy joven y que el fútbol da muchas vueltas y un día está aquí arriba como puede estar abajo. No digo que Marpubil vaya a volver a la segunda división el año que viene, ni mucho menos, pero puede cambiar de equipo en más de una ocasión. Así que yo creo que y espero que Marpubil, en el caso de que se vayan dentro de 1, 2, 3 años, deje mucho dinero al Atlético de Madrid porque al final es beneficio para la Unión Deportiva Almería. También ahí han mencionado que no se vaya este verano, pero se está diciendo que el Cholo a lo mejor es su último año en el Atlético de Madrid, que tiene un precontrato firmado con el Inter. Ojo también que si todo pasa, luego llega un nuevo entrenador, que luego confía más en una persona o en otra, o lo pone de lateral derecho, que todo hay que verlo. Eso es, al final parece que no, pero los entrenadores son prácticamente muy importantes en los equipos a la hora del futuro de un jugador, porque puedes llegar y ahora mismo para el Cholo es indiscutible, pero luego viene cualquier otro entrenador al Atlético de Madrid y Pubil pasa a segundo plano porque no es del perfil que busca ese entrenador y al final acaba saliendo por la puerta de atrás del Atlético de Madrid. Es que por eso digo que el fútbol da muchas vueltas y un día está en lo más alto y al final luego viene otro entrenador y cambias totalmente y ya no llegas a ser ese jugador que eras, pero por el hecho de que es un entrenador totalmente diferente. Pero ojalá que Marc Pubil tenga la continuidad con el Cholo o con el que venga, porque al final, si tiene esa continuidad, puede llegar a ser vendido en un futuro, en el caso que, por ejemplo, se lo quisiese llevar el Cholo por un gran dinero, y como ya he dicho antes, es alegría para la Unión Deportiva Almería. Pues nada, veremos a ver si finalmente acaba seleccionado Marpubil, acaba siendo vendido de aquí en un futuro muy grande por una cierta cantidad tan alta para que la Unión Deportiva Almería pueda conseguir esto aquí. Dinero, dinero, dinero. O sea que muchas gracias Pablo por tenerte aquí. A ver si todo esto de momento son rumores, pero bueno, poco a poco vamos a ir avanzando cositas, iremos informando. Por eso os pido a todos, ¿no? Que os suscribáis, que le deis me gusta, que comentéis y que podamos hacer también una tertulia con los aficionados, que ya sabéis que hacemos directos, estamos con vosotros siempre a disposición. Un abrazo, Pablo. Un abrazo, chao.